el ingreso o el inicio en lo que es el uso de las bases de datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza y les invito a seguir estas clases que yo les voy a dejar colgadas para que así podamos avanzar de manera satisfactoria nuestro curso de base de datos. Por ahora nos va a ocupar la instalación de dos herramientas que vamos a utilizar. Básicamente son dos gestores de base de datos o dos motores de base de datos o dos DBMS, como se los conoce también, que son primero el SQL Server. Ya anticipé, esto usted lo puede ver paso a paso cómo hacerlo en nuestro entorno virtual de aprendizaje. Usted ya tiene allí un instructivo que si le direcciona a una versión actualizada, bueno, está bien, descarguemos, instalemos la versión actualizada del motor de base de datos de SQL Server para que usted lo pueda utilizar. Luego, también los invito a hacer la instalación del motor de base de datos MySQL. También tienen la instrucción en el respectivo entorno virtual de aprendizaje. Ubíquela en el apartado material complementario. Luego de que instala el DBMS MySQL, le sugiero instalar una herramienta que se llama MySQL Workbench o Workbench. Workbench es la interfaz gráfica que le permite a usted interactuar con la base de datos MySQL. MySQL no viene como SQL Server, que usted instala SQL Server y le instala algunos componentes en un solo proceso. Para el caso de MySQL debe instalar primero el motor y luego unas herramientas complementarias, como es el caso de MySQL Workbench. Dicho esto, vamos a revisar ahora ya que las bases de datos utilizan SQL. ¿Qué es SQL? SQL es el lenguaje estructurado de consultas, que es un estándar definido en la industria para manejo de bases de datos. Entonces, las bases de datos utilizan estas sentencias escritas en este lenguaje. Los motores de base de datos han hecho unas mejoras a su SQL, es decir, a sus sentencias, y que no todas las cláusulas que usted pudiera tener de una sentencia pueden correr de un motor a otro. Pero si usted utiliza el SQL en su forma estándar, sí que le van a funcionar. Así es que en Oracle usted tiene una funcionalidad que de pronto no la tiene en SQL Server y viceversa. Muy atentos con eso. Cuando en nuestras clases trabajemos, mi tendencia es siempre a utilizar el estándar. Y si utilizamos algo que solo está en determinado motor, le diré, hey, esto solo funciona en este motor. Nosotros, ya adentrándonos en el uso de SQL, tenemos dos grupos de sentencias de SQL. La primera son las DDL o lenguaje de definición de datos, donde están las sentencias asociadas a la creación o definición de elementos en una base de datos, como son el create database, el create table, ¿sí? El create index. Todas esas sentencias son de definiciones, ¿sí? Entonces, por eso se llama DDL, Data Definition Language. Ahora, en las bases de datos debemos estar conscientes de que los datos se almacenan en tablas. Y usted lo que mayormente opera y procesa son esos datos que están en las tablas. Pero en las bases de datos no solamente tiene tablas. Usted tiene los otros elementos que nos permiten manejar o gestionar de manera efectiva esos datos. Para ello, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Hay un proceso muy especial que es el de creación de procedimientos almacenados. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Son fragmentos de código escritos en lenguaje SQL. Son como las famosas subrutinas que usted utiliza en algún otro lenguaje de programación, subrutinas o procedimientos. Con la ventaja de que este código no almacena y no se ubica en el cliente. Es decir, su ejecución no está dado a su PC, a su estación de trabajo. La ejecución de un procedimiento almacenado se da en el servidor de base de datos. Es una ventaja
tener procedimientos almacenados, ya que si usted trabaja con los datos y lo hace a través de una rutina hecha en un lenguaje de programación específico, es decir, suma, resta, multiplica, calcula, almacena en variables y todo lo demás, usted hace doble esfuerzo. Primero, va a la base de datos, recupera los datos y los procesa acá abajo en su lenguaje de programación. Y entonces luego, si hay que grabar, luego regresa a grabar esos datos. Y entonces hay un flujo de datos en la red y también hay un tiempo hasta recuperar los datos. En cambio, si usted trabaja con procedimientos almacenados, usted solo envía una sentencia que se llama execute desde su programa de aplicación que ya le va a explicar su profesor de programación cómo hacerlo. Y entonces sencillamente usted envía la ejecución de ese procedimiento y como ese procedimiento está donde están las tablas que usted va a acceder, ya no tiene que viajar por la red, trabaja allí mismo. Entonces esa es una ventaja de trabajar con procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados, ¿qué van a hacer? Van a recuperar datos, pueden devolver datos inclusive, y usted acá va a aprender cómo crear esos procedimientos almacenados. Un elemento muy importante en la actualidad, en el manejo de base de datos. Luego, otro elemento importantísimo que usted tiene dentro de las bases de datos y que se crean son los triggers, o disparadores, o desencadenadores, como se llama también. ¿Qué son estos triggers? Yo los defino como un procedimiento almacenado especial. ¿Ya? Un procedimiento almacenado especial. ¿Por qué es un procedimiento almacenado especial? Por dos condiciones. Primero, porque también son bloques de códigos escritos en sentencia SQL y también residen en la base de datos. Entonces, allí no hay mucha diferencia entre un procedimiento almacenado y un trigger. La segunda condición y la más importante es que ellos se ejecutan solos. Y acá yo tengo algunos conectados, le pudiera hacer una pregunta, pero mejor no vamos a avanzar en el desarrollo. Y le explico por qué se ejecutan solos. Los triggers se ejecutan solo porque responden a eventos que usted ejecuta sobre una tabla. ¿Y qué eventos usted puede ejecutar sobre una tabla? Y entonces aquí yo vengo a hacer un paréntesis y explico que hay otro grupo de sentencias que se conocen como DML o de manipulación de datos o Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos que nos sirven para hacer eso, manipular los datos en las tablas. Principalmente hay usted qué sentencias tiene, es decir, las que causan una actualización, un efecto sobre las tablas. Son insert, delete y update. También se utiliza y se cataloga dentro de este grupo a la sentencia select, pero la sentencia select no cambia el contenido de las tablas. Entonces, cuando hablamos de que los triggers se ejecutan solo ante respuesta de eventos que se dan sobre una tabla, ¿cuáles serían esos eventos? Son el insert, el delete y el update. Entonces usted tiene que puede llegar a tener 3 triggers en una tabla. Un trigger para insert, un trigger para delete y un trigger para update. ¿Sí? Entonces, cuando usted ejecuta el evento de insertar un registro en una tabla y si usted programó, definió un trigger de insert, en ese momento de manera automática se ejecuta todo el bloque de código asociado en ese trigger de insert a esa tabla. Muy importante eso. Para ciertos trabajos que no desea usted hacer el trabajo de programación en la herramienta de desarrollo, usted sencillamente coge y programa un trigger, ya sea por insert, por update o por delete. Más de una vez lo he utilizado. Alguna vez yo tenía un sistema del cual yo no tenía el programa fuente, pero necesitaba dejar unos rastros de auditoría porque no tenía rastros de auditoría de esa aplicación. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Crear un trigger de insert, ¿sí? Para cuando se inserta un registro en una determinada tabla, capture ciertos datos
de la memoria del ambiente que se estaba ejecutando en ese momento y los contenidos que yo tengo disponible en el momento del insert, porque cuando se hace el insert, usted tiene unos valores en memoria, los valores que está insertando, por cierto. Sí, cuando tiene un update, también usted tiene los contenidos antes y los contenidos después. Entonces yo programé un trigger donde escogía el contenido antes, el contenido después y enviaba a crear o a insertar registros en otra tabla de auditoría para dejar esos rastros que este aplicativo no lo hacía. ¿Sí? Ahora, con este antecedente, nosotros ya a la próxima sesión debemos tener cargado todos los componentes de base de datos sugeridos para así poder avanzar de manera satisfactoria en la práctica. ¿Cómo vamos a recibir un salto, ¿sí?, al proceso de trabajo de base de datos con SQL de manera directa? Yo voy a cargar en el entorno virtual de aprendizaje también unos scripts. ¿Qué son unos scripts? Scripts son sentencias SQL. ¿Para qué? Para que le creen de manera automática las tablas, de manera automática la base de datos, de manera automática le inserte los registros y a partir de allí empezamos nuestras prácticas en lo que tiene que ver con base de datos. Para finalizar, quisiera saber ahora si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber para poder avanzar